ya no hay necesidad de saludar, como por protocolo consecutivo. Bueno, un cordial saludo, les doy la bienvenida a su clase de Derecho Ambiental y Minero. Hoy, 5 de marzo del 2021, damos inicio a esta grabación en el cual estamos con la jornada nocturna. Les doy la bienvenida a todos. Damos inicio a la sesión número 10. Bienvenidos. Bueno, ¿cómo han estado? Bien, señor, gracias. 41. Ya está la mitad. No, ese no es. Ese no fue. Bueno, entonces arranquemos de una vez para no demorarlos tanto, porque de pronto quieren irse a bailar, quieren irse a tomar sus cervecitas y hoy es viernes. Entonces, aunque ya bares casi no hay, ¿no? Los bares casi ya no hay. Ya están escasos. Bueno, muy bien. Entonces vamos a recordar lo que vimos ayer de ese título de esos derechos de tercera generación, en el cual estábamos hablando ayer bajo una línea del tiempo. Me quedó súper recto, eso ni hecho con regla. Entonces, habíamos hablado de un acontecimiento, dos acontecimientos importantes de la que había pasado en 1972. Habíamos hablado de la reunión de Estocolmo y que había salido la ley 23 del 73, junto con su decreto reglamentario 2811 del 74, terminando esa década con la ley novena del 79, ¿cierto? Esa década de los 80, pero el acontecimiento importante que nos interesa es llegan los 90 y sale en el 91 ¿la qué? La Constitución del 91. Pero por allá en el 92, ¿qué pasó? Río, ¿no? Sale Río, pero ¿qué sentencia sale? ¿Mm? Entonces sale la tutela 411 del 92, ¿cierto? Para ese mismo año en el cual sale la ley 99 del 93. Siendo importante entonces en el cual se habla entonces de derechos de tercera Generación. generación, ¿sí? Y recuerdan de qué se trataba más o menos así por encimita lo que les conté de esta extensión. Doctor, se trata sobre la economía, lo social, lo cultural y lo administrativo. Y lo ambiental, perdón. Entonces rompe ese hito de lo económico, lo social, Lo cultural y lo ambiental. cultural y lo ambiental. Muy bien. Entonces, habla de lo social, lo económico y lo cultural. Siendo así entonces una sentencia de hito, porque ¿de qué trataba más o menos esa sentencia? ¿Se acuerdan? Los derechos colectivos. De una empresa que era rosera, una empresa que era al lado había que Unas casas y el derecho al trabajo con el derecho al ambiente sano. Ujú. Entonces,
¿por qué rompe ¿por qué se vuelve hito? Porque a través de las acciones populares y esos derechos colectivos, en el cual está dentro de los deberes, las obligaciones y entre los derechos de medio ambiente y los derechos colectivos, pues se reglamentaba entonces a través de qué artículo? Del 88, ¿sí? También. Y que esa ley, la ley 472 de 98, se inicia, lo reglamentaba. Y que íbamos a encontrar un catálogo de actividades, ¿se acuerdan? Un catálogo de actividades acá. Vamos a encontrar un catálogo de actividades que lo analizamos y lo buscamos en la Constitución, ¿cierto? Pero hoy en día, a través de lo que es el artículo que 39 y 40, ¿qué pasó con ese artículo? Los declararon inexequibles. Por la ley que fueron derogados por la ley 1425 del 2010, 10. ¿cierto? ¿Quitó qué? Quitó lo que era el incentivo. ¿Listo? Sí. Quedó de todo el incentivo, ¿cierto? Pero posteriormente estábamos viendo y estábamos haciendo un análisis que antes de la Constitución, entonces, cómo se trabajaba con la Constitución del 86. Y pues veíamos que existía un catálogo a través del artículo 8 del decreto 2811 y que veíamos también un catálogo, de actividades incontaminantes. Eh, también encontramos la definición de los recursos renovables y encontramos un catálogo también, ¿cierto? ¿Qué más hablamos ayer? ¿Algo más? Que no se nos pase. Que a través de la Constitución política se crearon los derechos colectivos y en la parte social, cultural, y que hay un capítulo especial de la Constitución de la protección. Entonces, se crean los derechos colectivos a través de las acciones que Populares y de grupo. acciones Y de grupo. y de grupo. ¿Listo? Teniendo en cuenta cuáles eran los objetivos de esa ley. ¿Se acuerdan? Sí. La protección del derecho colectivo en la 472 en la sentencia por parte de la 462. Evitar un daño contingente. Perdón, doctor. Evitar un daño contingente, volver a las cosas a su estado natural si lo fuere posible y evitar una contaminación también. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, desde ahí uno diría que entonces se tienen en cuenta esos derechos de tercera generación. Y podríamos decir entonces que una de las características importantes de estos derechos de tercera generación son de que piensa en común en todo, que son colectivos. Pues si nosotros a ver, la ley 23 del 73 punto 811, pero lo que me interesa la ley 23 en su artículo 2. ¿Qué nos dice el artículo 2? ¿El medio ambiente qué?
la ley 2373. ¿Qué nos dice? En su artículo 2 dice el medio ambiente es un patrimonio común. Por lo tanto, su mejoramiento y conservación son actividades de utilidad pública en las que se deberán participar el Estado y los particulares. Para los efectos que la presente ley, se entenderá que el medio ambiente está constituido por la atmósfera y los recursos naturales renovables. ¿Y qué quiere decir común? De esa comunidad general, interés general. Y hablamos de interés general que le interesa solo a quién, a solo los de Colombia o todo el mundo. Pues A todo el mundo. todo Mundial. mundo, Todo el mundo. todo el universo. Sí, o sea, pero aquí entonces, bajo esta ley, el patrimonio es común. Entonces, en ese momento, como estábamos con la Constitución del 86, se protegía el medio ambiente como un patrimonio común y era el modo de actuar las acciones populares como las acciones de grupo mediante el código. Mediante el código, ¿qué ley les dice esta? Vámonos un poquitico más atrás. Recuerden, estábamos con la Constitución de 1886, ¿cierto? Oigo los recursos naturales. Pero para el año siguiente sale una ley muy importante, que esa era la Constitución Política, sale la Ley 57 de 1987. ¿Qué era esa ley? El código. De los recursos naturales. El código, sí. El Código Civil, ¿sí? Entonces, era el Código Civil. Recordemos que esta ley, la ley 23 del 83, era lo que venía a proteger los recursos naturales bajo Castillo. Entonces, era lo que se venía a proteger. Pues hasta solamente en 1991, después de que nace la Constitución, no me abra el micrófono que cada rato se lo estoy cerrando, no me lo abra. ¿Ya? Gracias. Otra vez. Profe, lo que pasa es que creo que él va en moto. Sí, o si no puede la... Listo. Bueno. Entonces, recuerden que los derechos de tercera generación parten a partir de 91, o sea que podríamos llegar a decir que ahora esos derechos de segunda generación, antes de la Constitución de 91, podríamos ver que comienzan entonces y juegan un papel importante con esta ley, ¿no? Porque estaba con la Constitución del 86 y comienzan los derechos de segunda generación. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque pues comenzaban, ¿cuál era el catálogo que reemplazaba este artículo 4? Se trabajaban, era el catálogo de esa protección. Pero el medio de actuar, por favor, vamos a buscar de este Código Civil, ¿cuál era el título? El título y el capítulo. ¿Sí? Entonces, eran de las acciones posesorias especiales, ustedes me corrigen.
acciones posesorias eran de las acciones posesorias. Usted me corrige. ¿Sí? ¿Me encontraron? Doctor, ¿Sí me la encontré. primero, Título 13 de las acciones posesorias. Sí. Título y el capítulo Es 13, doctor. A13. Perdón. No, sería 13, 3. Aquí una X y La X y 3 3 palitos. rayos. Ujú. Y el artículo es el 972. Ujú. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice? Capítulo de las acciones posesorias especiales. ¿Listo? ¿Y qué más dice? ¿Y qué más dice el capítulo? Para mirar el artículo 5. Me repites dos, lo que pasa es que no te alcancé a escuchar. Artículo 1005, pero en ese artículo 1005, ¿en qué capítulo está? Ah, artículo 5 está en el título 14. Título 14. Bueno, ¿y qué dice ese título? De algunas acciones posesorias especiales. Ujú. ¿Y qué dice ahora el artículo, el capítulo que dice? El artículo Capítulo 14. de algunas acciones posesorias especiales. Accesorias, Andrés Camilo, ya. ya la salté. Acciones posesorias especiales. ¿Listo? Entonces, ¿por qué estaban marcadas dentro de ese capítulo? Porque esas eran las acciones posesorias de lo que era mi derecho real. Era lo que se venía a proteger. Si viéramos nosotros el artículo 669, ¿se acuerdan? Cuando ustedes veían bienes, nos hablaban de la res, de las cosas corporales, de las cosas no corporales, todo eso es lo que uno aprende en bienes. Entonces, hablábamos de bienes y esas acciones se venían a proteger como mi derecho real. Miremos el artículo 669. Del Código Civil. ¿Qué nos dice?
699. Profe, artículo 669 del Código Civil. Sí, por favor. Título segundo del dominio. Del dominio. Entonces, esas acciones posesorias iban a través de mi dominio, 669. ¿Sí? De lo que era mío, lo que era la red. Y se iba a ver entonces si se iba a respetar todo mi posesión, porque yo me lo he ganado, ¿sí? Entonces, léelo, por favor. Título segundo del dominio, concepto, artículo 69. El dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella, no siendo contra la ley o contra el derecho ajeno. La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad. Entonces, siendo así, se respetaba lo que era mío. Entonces, cuando no me lo respetaba y tenía perturbación y nadie respetaba mi posesión, lo que era mío, entonces yo tenía una accionar bajo esa acción posesoria, que esa era la acción, iba a ser entonces bajo el artículo 1005. ¿Qué dice el artículo 1005? Ya lo ponemos un poquito más. Artículo 1005. Artículo 1005. Acciones populares. Las acciones Acciones populares. 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 ¿Cierto? Oiga, yo donde vi que estábamos hablando popular. ¿No sería por acá? ¿No? ¿Sí o no? Que eran populares y de grupo. Sí, señor, ahí es. Populares no es nada nuevo como lo implementaron aquí en la Constitución, porque ya se venía hablando desde el Código Civil. ¿Y cuántos años tiene el Código Civil? De 1887 a la actualidad, a 1887, 30, como 134 años. 134 años. Entonces, más de 134 años que ya se venía hablando de eso, o sea, de aquí a la Constitución, no era nada novedoso, ¿sí? Entonces, ¿cómo se buscaba? Pero una característica especial de la segunda generación es que se pensaba intuito persona. Característica de la segunda generación, que se pensaba en la posesión de la persona. No se pensaba como se piensa en tercera generación, que es colectivo, patrimonio común, en común, una colectividad. Cambio en segunda, ¿cómo se piensa? En intuito persona. ¿Sí? Escuchamos el artículo 1005. Acciones populares. Acciones, bueno, listo. Artículo 105 del Código Civil. La municipalidad y cualquier persona del pueblo tendrá en favor de los caminos, las plazas o otros lugares de su uso público para la seguridad de los que transitan por ellos y los derechos concedidos de los dueños, herederos o edificios privados. Y siempre a consecuencia de una acción popular que haya de demolerse o enmendarse a una construcción o a resarcirse un daño sufrido, se compensará al actor o a costas del querellado, con una suma que no baje la décima ni se exceda de la tercera parte de lo que cueste el domicilio o la enmienda, o el resarcimiento o daño sin perjuicio de que si se castiga
el delito o la negligencia con pena pecuniaria se adjudique al actor la mitad. Entonces, ¿qué nos decía ese artículo? ¿Qué entendieron de ese artículo? Al que se perjudique, al que se moleste, ¿qué más? Que en un caso tal que se requiera para beneficio de una comunidad un bien inmueble, a la persona que se le perjudique un inmueble o cualquier bien inmueble, se debe indemnizar y se le debe reconocer sus daños. O sea que esa indemnización es ¿qué? Dinero, ¿cierto? Sí, dinero. Entonces, vuelve a aparecer en esa figura, en esta segunda generación, la parte de dinero. En tercera, ¿hablamos de dinero? Sí, señor. ¿Hablamos de dinero? No. ¿Cierto? ¿Sí? Claro que sí, el doctor Sí. nos enseñó con las acciones populares y ganar Bueno, por dinero. ese lado. En el cual era el 39 y 40, en el cual se Sí, quitó sí. el incentivo. Pero ese se modificó para los jueces, ¿no fue? ¿O estoy confundida? Estaba, pero se eliminó. ¿Sí? Ahí lo dejé así, pero estamos haciendo ese comparativo, ¿no? Entonces, ¿y cómo cobraba yo ese ¿cómo cobraba yo ese dinero? Pues ya sabía la acción y para yo poderlo cobrar, accionaba bajo el 2359, que iba a ser prácticamente muy similar también. Muy similar a este otro artículo. Estos los parecidos. Entonces, ¿qué nos dice ese 2359? Profe, titulares de la acción de perjuicios. Sí, o sea, ¿cómo hacía yo para accionar y cobrar esa acción y esos perjuicios? Entonces venía, entonces, si bien es cierto, yo tenía un perjuicio con el 1005, pero lo venía y lo accionaba bajo una acción posesoria por ese dominio real o ese derecho real a través del decreto, a través del 2359. ¿Sí? Ahora sí, lee. Profe, dice, artículo 2359, titulares de la acción de perjuicios. Por regla general se concede acción en todos los casos de daño contingente que por imprudencia o negligencia de alguno amenace a personas indeterminadas, pero si el daño amanecere solamente a personas determinadas, solo alguna de estas podría intentar la acción. Otra vez. Por regla general, se concede acción en todos los casos de daño contingente por imprudencia o negligencia de alguno, que por imprudencia o negligencia de alguno amenace a personas indeterminadas, pero si el daño amanecere solamente a personas determinadas, solo alguna de estas podrá intentar la acción. ¿Cuál era la acción? La acción posesoria. Lo que iba a proteger mi derecho cuando tuviera un perjuicio. Pero, ¿cuáles eran esos perjuicios? ¿Dónde encontraban? Pues se encontraban, por ejemplo, también, ¿qué nos dice el artículo? ¿Qué nos dice el artículo 893? Limitaciones, profe. Artículo 893. Entonces, ¿hasta dónde va su derecho? ¿Hasta dónde va su derecho? Hasta donde empieza el de los demás. Entonces, hay una limitación, ¿cierto? Y si usted se pasaba, pues había un perjuicio
una acción posesoria en el cual usted estaba entrando en algo que era mío y una perturbación y por lo tanto yo podía cobrar un dinero, ¿cierto? ¿Qué hice entonces? Y empieza a jugar un papel importante los recursos naturales aquí ya. ¿Lo leo, profe? Por favor. Artículo 8, limitaciones. Artículo 893. El uso que el dueño de una heredad... Ay, pero si jode, ¿no se puede ir atrás solo o qué? Vuelvo a leer. Marica, es fastidioso. Eder, Leonardo, tienes el micrófono prendido. ¿Quién es? Un poquito agresivo, compañerito ahí. vuelvo a leerlo. Artículo 893. El uso que el dueño de una heredad pueda hacer de las aguas que corren por ella se limita. 1. En cuanto el dueño de la heredad inferior haya adquirido por prescripción u otro título, el derecho de servirse de las mismas aguas, la prescripción en este caso será de 8 años. De 8 años contados como para la adquisición del dominio y correrá desde que se hayan construido obras aparentes destinadas a facilitar o dirigir el descenso de las aguas en la heredad inferior. Segundo, en cuanto contraviniera a las leyes y ordenanzas que proveen el beneficio de la navegación o flote, o reglen la distribución de las aguas entre los propietarios riberanos. Tercero, cuando las aguas fueran necesarias para los menesteres domésticos de los habitantes de un pueblo vecino, pero en ese caso se dejará una parte a la heredad y se le indemnizará de todo perjuicio inmediato. Si la indemnización no se ajuste de común acuerdo, podrá el pueblo pedir la expropiación del uso de las aguas en la parte que corresponda. Bueno, miren. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué recurso natural aparece? El agua. Agua. El agua. Entonces empieza ya a aparecer un recurso natural y se empezaba a proteger, digamos lo que es una especie de protección del medio ambiente bajo una acción posesoria, pero bajo lo que era mío, ¿cierto? Bajo lo que era mío. Así lo protegía bajo una acción posesoria. Y también, ¿qué dice el 8? No me acuerdo si es el 892 o 94. Hablo de servidumbres también. Uso de aguas, el 892. Sí, eso. Dice, el dueño de una heredad puede hacer de las aguas que corren naturalmente por ellas, aunque no sean de su dominio privado, el uso conveniente para los menesteres domésticos, para el riego de la misma heredad, para dar movimiento a sus molinos y otras máquinas y abrevar sus animales. Pero aunque el dueño pueda servirse de dichas aguas, deberá hacer volver el sobrante al acostumbrado cauce a la salida del fundo. 892. Profe, yo tengo una pregunta pero, sobre esto. Sí, señor. ¿Quién me Digamos, habla? Permítame. Andrés García. Andrés. Profe, digamos que hay un señor que compra una finca, ¿cierto? Y el señor crea unos viveros, ¿cierto? Y está afectando a los predios vecinos de esta finca, cortándoles el suministro de agua que no nace dentro de la finca, sino que es un cauce que llega a la finca de él y él lo frena. Ahí, ¿cómo se puede accionar ante eso, profe? El vivero es el que está cortando el agua. Sí, señor, o sea, está él consumiendo apenas agua. creó el vivero, sí, un vivero, el agua, él creó una represa y ese caude de agua que bajaba, ya llega a la represa a él y ya es muy mínima el agua que llega a los predios aledaños. Bueno, eso lo vamos a ver nosotros en derecho de agua, ¿sí? Pero para darte respuesta,
hay unas categorías, hay unos derechos, yo le llamo así, derechos sucesorales al agua, ¿sí? Si esas personas van a utilizar agua, cualquier proyecto o actividad que vaya a utilizar agua o necesite el agua, hay un orden sucesoral. Así como cuando usted recibe una herencia, entonces primero los padres, ascendiente, descendiente, lateral, los colateral, ¿sí? No sé si ustedes ya vieron familia, ¿sí? Sí, señor. Entonces, así es orden sucesoral, también no existe en el derecho de aguas. ¿Eh? Entonces, a través del artículo 41 del decreto 1541 del 78, 41, se puede dar cuenta que nos habla que primero es el sector humano, después la agricultura, el orden. Profe, decreto 41 del qué, perdón. 1541 del 78, artículo 41. 1541-48. Doctor, Sí, disculpe vamos la a ver más pregunta. adelante cuánto. Ok. Doctor, Listo, profe, muchas gracias. en estos casos, las corporaciones autónomas regionales de la zona, ellos, en este caso que pregunta el compañero, ellos hacen lo de las captaciones de agua. Entonces, cuando hacen según lo que nos dice la ley 99-93, y cuando se habla de las captaciones de agua, cuando se requiere agua para industria, la persona debe pedir un permiso especial a la corporación. Todo eso, pero todo, por eso le digo, hay unas categorías, hay Sí, unos órdenes sucesorales del agua. Entonces, sí, señor. primero se miran esos órdenes, pero estamos en derecho de tercera, segunda generación. Ah, sí, listo, bien. Entonces, no me quiero salir del tema. Listo. Entonces, si se dan cuenta, se respeta la acción posesoria, empieza a aparecer un recurso natural, una protección de los recursos naturales como el agua, empieza a aparecer ese recurso natural como el agua, esa protección, ¿sí? Si nosotros nos fuéramos un poquitico más atrás, vámonos un poquitico más atrás, porque pues para saber de dónde nace toda esta vaina. Ya. Vámonos un poquitico más atrás. Y quiero a ver si usted ¿qué les dice esa fecha? Revolución Francesa. Revolución Francesa. Exactamente, la Revolución Francesa, ¿cierto? Donde derrocan el virreinato. Fraternidad y qué? Igualdad, fraternidad Y libertad. 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 ¿Para qué fueron esos principios? Para darle derechos a los ciudadanos. ¿Bajo qué? La declaración de qué? De los derechos del hombre y del ciudadano. Declaración de los derechos, ¿cómo es? Declaración del hombre y del ciudadano. Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos decía el artículo? Leamos el preámbulo, si me ayudan a buscarlo. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Se la encontraron?
Aló, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Listo, doctor. Ya. ¿Lo leo? Sí, por favor. La del preámbulo. Listo. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Los representantes del pueblo francés constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, para que esta declaración constantemente presente para todos los miembros del grupo social les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes, para lo que los actos del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, al poder cotejarse en todo momento con la finalidad de cualquier institución política, sean más respetados y para que las reclamaciones de los ciudadanos, fundadas desde ahora en principios simples e indiscutibles, redunden siempre en el beneficio del mantenimiento de la Constitución y de la felicidad de todos. Bueno, la felicidad tiene derechos. ¿Qué nos dice el artículo cuarto? El artículo cuarto dice: la libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudique a los demás. Por ello, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre tan solo tiene como límites los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Tales límites tan solo pueden ser determinados por la ley. O sea, que no perjudiquen a otro. El artículo 1005 no nos hablaba de que no perjudicáramos a nadie. O si no teníamos que pagar. Pregunto. ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí, profe. Sí, no, exactamente. Entonces, que no perjudicar a nadie. Entonces, en el cual se le dieron unos derechos para que usted tuviera libertad, tuviera todos sus derechos. ¿Y qué nos decía entonces dentro de ese mismo el artículo 17 sobre la propiedad? Entonces, usted ahora tenía derecho a la propiedad. ¿Qué dice el artículo 17? Por ser la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la necesidad pública legalmente comprobada lo exija de modo evidente y con la condición de que haya una justa y previa indemnización. ¿Y esa indemnización qué quiere decir? Plata. Entonces, des en cuenta cómo van siendo similares la historia. Pues derechos de segunda generación. No se le escucha, doctor. Creo que se salió del No. la clase, ¿no? Disculpe. Se salió, se me cayó, tuve un bajón y me sacó. Entonces, podríamos concluir que los derechos de segunda generación y los derechos de tercera generación, que la segunda generación siempre estuvieron pensando en intuito persona, a diferencia en tercera generación que se pensaba en colectivo, ¿cierto? ¿Hasta ahí hay preguntas?
Profe, qué pena interrumpir su clase para comentarle una cosita. O sea, mi nombre es Camilo Andrés Celis, ¿sí? Camilo Andrés Celis. Alguien del grupo, compañeros o un compañero, no sé, se está yendo de chistoso, está colocando mi nombre y está escribiendo. Por ejemplo, acabo de escribir, sí, mi profe, tal cosa. O sea, eso me parece una falta de respeto a la persona que usa mi nombre para escribir cosas. Entonces le comento eso, doctor. Muchas gracias. Es que yo estaba, gracias, la verdad es que yo estaba concentrado hablando con el tablero, no sé qué escribieron, si me puedes decir qué escribieron. No, solamente eso, doctor, que están escribiendo a mi nombre, sí, mi profe, y cosa, no se le escucha o algo así. A mí. Pero es que ya se han eso ya presentado ocasiones, ya se Sí. han presentado ocasiones donde se hacen pasar por las personas y empiezan a escribir cosas que no son ni de la clase ni de uno. Es el Y mismo así fue- inmaduro de siempre, sí, conmigo así también fue fue lo mismo. Así fue la vez pasada con Diego, pero nosotros lo tenemos Conmigo más o menos también fue. individualizado. Ya lo La tenemos clase, más o menos Bueno, individualizado. avísenme y lo sacamos. la clase pasada conmigo pasó igual. Listo. Entonces, me avisan, entonces en el momento que me esté pasando eso, me dicen, doctor, hágame un ejemplo, hágame un favor, saque a esta persona que se llama Ángel Agudelo. Lo llamo, le digo, hablo y si no lo saco, lo elimino. ¿Listo? Sí, profe, ¿creen que están en un circo? Excelente. Sí. Perfecto, profe, muchas gracias. Entonces, la verdad no, Falta no sé qué madurez. escribió en el chat. No, ¿qué escribió en el chat luego? La vez pasada le echó la madre al monitor, haciéndose pasar por Diego, y le echó la madre a todos los policías del grupo. Y ojalá esté escuchando, porque yo sé que está escuchando, porque es lo que No, También se cambiaron el nombre, también se Aquí cambiaron el nadie nombre va a faltar. y le faltan el respeto a todo el mundo. Sí, eso es verdad. Conmigo pasó la clase pasada igual. Vale, no, avíseme, diga, se está repitiendo mi nombre, tal, de una vez. Tal. Conmigo Cuando vean pasó eso, en un examen. Es que eso es lo que, esos son gases del oficio de la virtualidad. Imagínense, si yo me pusiera a estresarme con ustedes y prendió la cámara, no prendió la cámara. Ahí me... Ustedes estrellas contra el mundo, si aprendieron algo o no aprendieron algo. Por eso es que yo no llamo a lista. Ustedes verán. Sí, al igual, dije profe, el que principio esté de clase. haciendo eso es porque vienes acá a perder el tiempo. Ay, por favor. Hacemos en el momento que si llegara a pasar, entonces les digo, un momentico, prendamos todas las cámaras. Es que no, hijo de madre, venga usted, que hacemos así, que esté así, ¿listo? Lo peor Ahí sí es me que regalan un segundo. supuestamente el monitor contesta, pero pues no se hace nada a la final. A mí me pasó la semana pasada y terrible. Profe, eso está pasando no solamente acá. En varias universidades me han contado que en Zoom también están haciendo lo mismo. No se sabe si es del grupo de los propios estudiantes o están hackeando las plataformas. No, en este caso sí es un propio estudiante. Ya lo ha hecho antes. Ok. Que ya está identificado. Es el payaso del salón que cree que con todo el mundo puede hacer las cosas igual. Pero si ya saben quién es, pues es mejor. Exacto, si informar ustedes ya quién saben es. quién es y pues si en repetidas Avísenme. ocasiones ha pasado eso, pues decirlo delante de Díganme, todos. doctor, está pasando que esta persona no lo identificamos, lo saco. Yo ahorita iba a sacar a esta persona que estaba hablando, activándome el micrófono, no sé quién era, ya lo iba a sacar. Sí, Entonces, si saben quién es, pues avísenme, decirle el nombre de la persona que está haciendo eso. Sí, vale, eso es lo que No les vamos a dé hacer. pena. Vamos a comunicarle al docente por interno quién es. Listo. Entonces, bueno, muy bien. Preguntas hasta ahí, ¿han entendido los derechos de segunda generación y de tercera generación? Ese comparativo que hemos hecho. Sí, doctor. Para mí está claro. Bueno. Sí, doctor, claro. Ahora, por último y no menos importante, derechos de primera generación. ¿A dónde nos vamos a ir a referir? ¿Desde dónde empieza todo este meollo?
Desde la Revolución Francesa. No, de la Revolución Francesa lo que les conté que eran las constituciones y el Código Civil. Profe, ¿no comienza desde Estocolmo? No. ¿Desde Profesor, dónde no- empieza usted a ver el derecho acá? Empiezan a enseñarle el derecho. Desde Roma. Desde el Derecho derecho romano. romano. Entonces, desde el derecho romano empieza a verse la parte de derechos de primera generación. Desde ahí arranca todo, ¿sí? Entonces, esa época del derecho romano, esas son las encargadas de lograr la protección, me dicen si estoy compartiendo, del medio ambiente. Y era la que capoteaba todo. El derecho romano era donde se capoteaba todo a través del pretor. Entonces, ahí de igual manera se busca que todos esos derechos del medio ambiente basados en eso se puedan realizar actividades siempre que no dañara usted a nadie, ¿sí? Y entonces, bajo que no dañara a nadie, en esa época agustiniana, no sé si ustedes recuerden, en la época también de Cicerón, de esa protección se buscaba era la protección de los vecinos. Entonces, por primera característica también de esa primera generación es que piensa en intuito persona, ¿sí? Entonces, aquí no había afectación a los vecinos, pues tampoco había afectación en esos derechos de segunda generación. Entonces, el digesto, ¿recuerdan que era digesto en la época romana, cuando ustedes vieron su derecho romano? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué es? ¿Sí se acuerdan? Pues el digesto era como el código, así como yo ahorita es el capítulo, el título, el digesto en esa época era como el código, era lo que venía a resolver todo, era como si fuera el código civil. Entonces, eso era venía a proteger todo lo que para esas personas que eran incapaces, los que no se podían defender y buscaban accionar. Entonces, en el libro 43, así si nosotros lo fuéramos a mirar y lo tuviéramos ahí, eso eran los denominados interdictos, los llamados a ser medio de protección sobre todas las cosas de la propiedad, o sea, sin que dañara a nadie. Entonces, y nosotros lo veíamos a través del artículo 1005, ¿sí o no? Sí, Sí, señor. señor. Entonces, y si nosotros estuviéramos observando sobre ese digesto, sobre ese código imaginario de esa época, en el título séptimo hablaba que determinaba todo eso general, lo que es público, ¿sí? Se tenía que proteger como una provisión, o sea, lo que hoy en día nosotros en tercera generación tenemos un artículo 63, lo que nos dice lo que es inalienable, imprescriptible, inembargable. Hoy en día también a través de la prohibitorio en segunda generación nos lo mostraban en el 892, lo que no se podía perturbar como el agua, que lo vimos en segunda generación, y aquí en primera era la prohibición, todo lo que era el espacio público. Lo que vimos también en tercera generación, que iba a ser dentro de esa introducción. También dentro de ese título octavo del digesto, al igual que la denominada las 7 partidas, pues esas 7 partidas se dieron de esa época de Alfonso López Sabio, en el cual al demandar mediante interdicto prohibitorio, esos lugares públicos pues también se busca. Profe, estás como Y si sin internet. Están Jefe, está recortados. molestando mucho el audio. Nosotros siguiéramos. No, no se escucha. Se le fue. ¿A todos les molesta el internet?
Sí, Ah, tuve un bajón. el Disculpe. profe No se le escucha. está sin internet, profe. Sí, había mucha falla. Ya, tuve un bajonazo. Se bajó y me sacó. Pero ya, otra vez. Entonces, ay, pero yo no sé, espérame si estoy... Sí. Bueno. Entonces, esos interditos de estos derechos en ese derecho romano, ¿no? Ese interdicto habla expresamente también sobre los bienes comunes. ¿Ustedes recuerdan en qué momento hablamos del bien común? ¿Sí se acuerdan? No, señor, yo no. En el artículo 2 del decreto 23, Profe, el audio te está fallando. ¿sí? Entonces, nos habla No, es que no le estamos escuchando. a todos, porque también te escucho. A todos. Profe, lo que pasa es que cuando das la explicación no te entendemos porque se escucha entrecortado. Se le está pausando mucho. Un segundito. Ahorita tuve un bajonazo y me sacó. Dame un segundo. No se salgan, quédense ahí. No puedo salir. Profe, ahora está sonando un pito. Ah, ya. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Sí, señor. permítame y vuelvo acá. Comparto, porque sí tengo como interferencia tengo bajonazo. Está molestando el internet. Bueno, entonces, estos interdictos nos hablaban de los bienes comunes y esos bienes comunes los vinimos a ver cuando hablamos de por allá en la ley 23 del 73, que por ahí alguien me colaboró leyendo el artículo 2, donde nos hablaba de los bienes comunes. ¿Y qué fue lo que yo les pregunté? ¿Qué quería decir la palabra común? ¿Qué era de qué? Digamos, toda la comunidad que tienen algo. De todos, ¿sí? Entonces, que nos corresponde a todas las personas. Todos tienen derecho a usar, los cuales en este momento en primera generación, ¿qué era lo que tenían derecho a usar? Aquí no lo dice, lo que era el aire y el mar. Adicionalmente, se establece interdicto y mencionada la restitución de las cosas al estado anterior, como si que no pudiera afectarlo, que es lo que venía a ser hoy en día uno de los objetivos principales de las acciones populares, y por lo tanto se entiende que debe devolverse las cosas a su estado si lo fuere posible. Entonces, ese vuelve a cobrar importancia. Entonces, dentro del título 10 del digesto hace sinónimos también
qué era lo que era el catálogo, a diferencia que pues nosotros hoy en día tenemos unos catálogos más amplios. Ahí en ese momento era limpiar, restituir, reparar, restaurar. Son en términos más amplios que se vinieron a ver más adelante con el título 16, donde decía que tenía que usted restituir, y si usted no limpiaba, no restituía, no reparaba, entonces usted tenía que indemnizar. Vuelve a aparecer ¿qué? La palabra de indemnización, dinero. Hablamos de dinero en segunda. Hablamos de dinero en tercera. Sí, señor. Entonces, Sí, señor. se venía a hablar entonces, y esas figuras, vea de dónde vienen a aparecer y cómo es esa evolución histórica de esas acciones populares. En el título 9 obliga a los administradores de la ciudad bajo lo que era la propiedad. Profe, se le fue la comunicación. ¿Otra vez? Pues estoy por el celular. Profe, pero tiene No se como escucha interferencia. Interferencia, se escucha Se le escucha entrecortado, profe. Se escucha como un robot. No, pero no, ahí ya no puedo hacer más. Ya no puedo hacer más porque ahí, ¿qué hago yo? Sí, claro, profe, ahí sí Vuelvo ya y es repito. problema de la Es que hoy red. es viernes Y el celular lo sabe. La red se fue a rumbear. Entonces, pero ya vamos a terminar. Entonces, de esos títulos, lo que se buscaba era la indemnización. Y en el título 13 advierte sobre las restituciones que habría que hacer por construcciones de agua, río influyente, fuerzas diferentes que corrían. O sea, esa ya empezaba a proteger lo que era ese recurso natural, como los ríos y las aguas, ¿sí? Y por allá en el libro 43 o 63 define que las acciones son populares aquellas destinadas a defender el pueblo, ¿sí? Entonces, hasta ahí los derechos de primera generación. No los enredo más. Preguntas. Preguntas. O sea, los derechos de primera generación. En la clase de ayer el doctor nos explicaba bastantes temas sobre en la tercera generación los derechos constitucionales. De igual manera, pues yo pienso que están en la segunda y en la primera, ¿no? Sí, señora. Aló, aló. Sí, ahí lo escucho, por favor. Ok, pensé que no me escuchaba. Entonces, hasta ahí los derechos de primera, segunda y tercera generación, para que ustedes entiendan como un poquito también de historia, de cómo ha sido la evolución y dónde es el actuar de nosotros, ¿sí? De dónde es el actuar de todos esos. O sea, esas personas que dicen, y esa historia que yo les conté, que comenzaba desde 1972 y eso que por allá me fui en el 45, no es nada nuevo, no es nada nuevo. Ahí nos damos cuenta cómo más hacia la historia, cómo se ha protegido los recursos naturales. ¿Mm? ¿Qué preguntas tienen ya para? Profe, las diapositivas, por favor. Al último cuando terminemos. Bueno, Profe, es que es para ir repasando. ahí están los videos. Tarea, que me da pena que ustedes el fin de semana, ustedes estén sin hacer nada. Qué pena con ustedes.
van a entrar a YouTube. Pero voy en internet pesado. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, profe. Sí, señor. Doctor, claro y fuerte. Bueno, entonces ustedes van a entrar a YouTube. Vamos a hacer el ejercicio para que ustedes vean. No, está súper lento. Hoy. Bueno, y van a buscar un video que se llama GEA. Sino que no quiere cargar un video que se llama GEA. Y van a recortar y pegar en casa, sin ayuda del papá, Queda con ni de la H. mamá, ni de nada, ni solo ustedes. Y van a transcribir todo lo que sea de GEA. Son 3 videos. ¿Sí? Entonces ustedes en YouTube, ustedes van a escribir GEA. Y le van a dar en la lupita. ¿Sí? Y en esa lupita va a salir este muñequito. Esta litosfera no es continua, sino que se encuentra fragmentada en diferentes... Y ustedes van a Así es, Gea. Cuando el aumento de la presión y de la temperatura supera un cierto umbral, la roca metamórfica comienza a fundir. Entonces ustedes, para poder entender Y de la temperatura un supera ejemplo, hasta las cuencas de sedimento, formando las areniscas. Por último, las partículas más pequeñas. entender cómo se da el petróleo, cómo se dan los minerales, ustedes van a transcribir y van a colocar imágenes. ¿Mm? Buenas Son noches, 3. profe. ¿Con quién? Con Laura Camargo. Profe, qué pena, es que se le corta. Entendí, solamente es un video o son varios. Dime. ¿Es un solo video el que hay que ver o varios? No, son Es que 3. no Son 3. se le cortó cuando nos estaba dando la indicación. Son 3 videos. Lo que son las rocas ígneas, rocas Ah, sedimentarias ok. y rocas metamórficas. Entonces lo que estoy haciendo es acá mostrarles a ustedes cuáles son los videos y que no vayan a transcribir el equivocado. ¿Listo? Ok. Bueno, gracias. Entonces van a transcribir y van a pegar en sus cuadernos las imágenes y van a tomar las fotos y las imágenes de lo que transcriban y lo envían al correo. ¿Listo? ¿Queda claro el video? Profe, ¿se puede ¿En transferir? pantallazos, doctor? ¿Se pueden sacar pantallazos? Ah, sí, saca pantallazos de la imagen de ahí. Profe, pero qué pena. Y ¿En el cuaderno o en Word y se le envía a su correo? No. Transcribir a mano, puño y letra. Ok, listo, profe, sí, señor. Puede usted echar pantallazos, cortar la imagen y aunque en imágenes de Google aparecen imágenes. Entonces se habla de ditrítica, de orgánica, de todo eso. Entonces usted lo ve ahí. ¿Cómo se llaman los videos, profe? Sí. Gabriela. Gea. Ay, ¿cómo así que Daniela le va a ayudar? ¿Sí ve cómo son Gato, ustedes? Elsa, Alma, Gea. Allá, ¿quién es Daniela? Se quemó la niña. Pidiéndole ayuda a la niña. ¿Sí ve cómo son? Profe, es hay que que transcribir absolutamente todo el video, todo. Todo. ¿Por qué? Porque cuando entremos a derecho minero, necesito que ustedes entiendan todo ese ciclo de la roca. Video que, perdón, es que se me entrecortó el internet y no escuché. Eugenia, Gea, María Eugenia. Y Gea. Entonces, Gato, ¿por qué? Elsa, Alma. Porque cuando entremos a derecho minero,
yo necesito que ustedes entiendan todo lo que es el ciclo de la roca, que ustedes entiendan cómo se dan los compuestos de los minerales. Porque cuando uno va a hablar con el ingeniero, usted tiene que saber si es una roca metamórfica, una roca sedimentaria, una roca ígnea, si de lo que sabe medio de lo que está hablando. No le estoy diciendo sea el geólogo más geólogo, no. Pero sí tenga idea. ¿Mm? Entonces, porque a veces le dicen, encontré una piedra detrítica o una sedimentaria, encontré el cuarzo, entonces uno ya sabe, cuarzo es una roca sedimentaria, una roca metamórfica, ¿sí? Entonces usted tiene que hablarle en términos al cliente. Profe, una pregunta, ¿son los 3 videos que salen los primeros? Esos son corticos, son para escribirlos, terminando Listo. usted. Gracias, profe. Sin ayuda de Daniela, ¿no? Sí, es que como son ustedes, por eso les digo ni ayuda de los hijos, ni de mamá, ni del papá, nada, porque ustedes colocan a sus hijos. Entonces, es usted que está estudiando. ¿Listo? Entonces, esa es la tarea. Y el lunes miramos a ver qué nos inventamos y qué más seguimos viendo, ¿vale? Sí, señor. Gracias, profe. Eso para el lunes. Doctor. Ok, doctor. Muy feliz noche. Eso para el lunes. Feliz noche, doctor. ¿Cambiaste el correo, profe? Feliz fin de semana, profe. El que me Gracias. envíe por computador no le recibo nada. No le cuento nada. ¿Listo? Profe, disculpe, ¿hasta qué horas el lunes hay plazo de enviarle la tarea? 11:59. ¿De la mañana? 11 de la noche. Ah, ok. De la noche. Hola. Ay, perdón. Bueno, no le van no regañen más a la hora. Bueno. Bueno, chicos, entonces los dejo para que alcancen a tomar un cafecito y de verdad muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. ¿Me ayuda Daniela? Gracias, profe. Igualmente. Hágase, doña Gracias, María. profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias, doctor. Chao. Igualmente para usted, doctor, gracias. Gracias.